Bueno, pues mira, te voy a decir más o menos no lo que yo te digo, sino lo que la Biblia nos dice sobre ese tema. Respondiendo a tu pregunta, que era concreta, hay, hay algunos personas de los que han partido que tengan el cuerpo glorificado. No, no hay ninguno, ¿vale? Aún. Porque la primera resurrección que va a suceder en el arrebatamiento de la iglesia. Bien, entonces, yo más o menos te voy a explicar algo rápidamente y con esto, si os parece bien, aunque voy a estar unos minutos, quiero que todo el mundo atendáis el tema. ¿Cómo resucitaron los cuerpos de los que resucitaron después de la resurrección de Cristo? Esos que dice que resucitaron cuando en la resurrección de Cristo resucitaron y que fueron y se mostraron, ¿vale? Al pueblo o a las casas o a Jerusalén o donde fuera. Bueno, entonces habla acerca de lo siguiente. Dice la Biblia que el orden de resurrecciones es el siguiente que establece Pablo. Dice la Biblia, hermanos míos, que cada uno resucitará a su debido orden. Y ahí establece el orden. Porque hasta entonces se creía en la resurrección general, uno para vida y uno para condenación, pero en un mismo momento. Pero el apóstol San Pablo separa las resurrecciones y las ordena y pone cómo van a ser, que no van a ser juntas, sino que va a haber una resurrección de vida, como hemos dicho antes, que empieza, en este caso, en la resurrección del vida, empieza en el arrebatamiento de la iglesia y termina en Apocalipsis capítulo 20, como dice, y esta es la primera resurrección. Por lo cual, esa es la de vida. Y luego después en la otra, está la otra, la de muerte o la de condenación, que es en el juicio del trono blanco. Entonces, eh, esta, estos que resucitan no pueden resucitar con cuerpos glorificados, porque dice la palabra del Señor, y esta es la primera resurrección. Y dice la Biblia, cada uno resucitará a su debido orden. Y ahora dice, Cristo, las primicias. Los que son de Cristo en su venida. Y en ese, los que son de Cristo en su venida, ahí entra lo que ya habla el hermano antes, habla acerca del arrebatamiento y habla también la segunda venida de Cristo, porque en ese momento existen esas dos partes en la venida del Señor. Y luego dice la Biblia, hermanos, que en la gavilla se refiere que Jesucristo, que es las primicias. Entonces, esas primicias, quiero decir al hermano que no es esos cuerpos que han resucitado, ¿vale? Como se suele decir en algunos que lo han dicho así, para apoyar que son cuerpos glorificados. No, porque esas primicias nos habla, ahora te lo voy a demostrar con la Biblia, de cuerpos glorificados, no son así. Esa primicia es el propio Cristo, ¿vale? Y te explico por qué. Los que son de Cristo en su venida, dice, primera resurrección. Entonces yo establezco en lo siguiente, resurrección de vida. Es así. Primero la iglesia, segundo los mártires y, y los del Antiguo Testamento. El final del milenio, juicio del trono blanco, resurrección de los condenados. Este es el orden de resurrecciones, ¿vale? Entonces, no son tres resurrecciones, la resurrección de vida o primera resurrección. Es una resurrección con tres recogidas, como hemos visto en la parte de arriba. Por eso se llama la primera resurrección, ¿vale? Entonces, cuando habla la palabra del Señor de por qué esas primicias no son los cuerpos, sino es el propio Cristo, que de Cristo las primicias, hay gente que ha metido esas primicias en que son los resucitados. Y no, te lo explico por qué. Las cosechas se valoraban por las primeras primicias. Cuando uno tenía unas cosechas, cuando había unas cuantas de esas cosechas que se llamaban las primicias, que eran las primeras espigas que salían del fruto, entonces esas se cogían y se miraban y se observaban, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que según la calidad de las primicias, pues entonces se valoraba si la cosecha iba a ser buena o no iba a ser buena. Es como, por ejemplo, cuando hay una uva buena y cuando todas las cosas de alrededor del sol, del agua, de la tierra, de la sombra, de la humedad, no ha habido insectos, no ha habido cosas, no ha habido vientos fuertes. ¿Y qué pasa? Que ese año
si son la misma cosecha de cada año que están dando las mismas uvas y las mismas cepas. Pero bueno, ha habido cosas alrededor que a lo mejor ese año todo se ha puesto bien para que sea una cosecha excelente. Por eso a lo mejor tarda 10 o 12 o 15 años de un vino ser de normal o bueno, pero a ser una cosecha excelente. ¿Por qué? Porque todas las cosas se han puesto de acuerdo, de la meteorología de la tierra y de las lluvias y las humedades y las sombras y el sol, para que sea especial esa cosecha. Entonces, cuando se coge esas primeras uvas que aparecen, entonces gustándolas dicen, vamos a tener una cosecha especial. Entonces, las espigas cuando se recogían, eso se llamaban las primicias y eso garantizaba la forma de cosechas que se iba a tener. ¿Vale? Entonces, ¿por qué Cristo decimos que es Cristo y no son los resucitados, esos que resucitan? Porque mira, la Biblia dice, mas ahora Cristo, esto está en Corintios capítulo 15-20, mas ahora Cristo, resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. ¿Vale? Vuelvo a repetirte, 1 Corintios 15-20 puedes mirarlo. Mas ahora Cristo, resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Vale? Eso es por una parte, 1 Corintios 15-20. Hay otro texto que aparece también en 1 Corintios capítulo 15, versos 23 y 24, que dice, pero cada uno resucitará a su debido orden. Cristo, ¿ves? Las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Pero aparece la palabra primicias. Segundo, Romanos capítulo 8, versículo 29, aparece una palabra que dice, Jesucristo es el primogénito de entre los hermanos, o de entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Primogénito, vosotros sabéis que es primero, que se aparece también como primero, primicias, primogénito, más o menos, aparece todo con sinónimos, ¿vale? Aparece también en 1:15, dice, Él es el primogénito de toda la creación, ¿vale? Y aparece en Colosenses 1:18, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y también aparece en el 1:6 del libro de Hebreos otro texto que dice, y cuando introduce el primogénito, otra vez primogénito, entre los muertos, dice la Biblia, perdón, en el mundo dice, adórenle todos los ángeles del cielo. Y ahora la pregunta es, ¿por qué Él es el primogénito de entre los muertos? ¿Por qué Él es el primero de la creación? ¿Por qué Él es el primero de la resurrección? Dice Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1:5. Las primeras gavillas marcaban la clase de cosecha que sería. Una mala gavilla es una mala cosecha, una buena gavilla es una buena cosecha. Se entiende ahora por qué de que Jesucristo es la gavilla. Él es la garantía de nuestra resurrección y la clase de resurrección que va a ser. Él es la gavilla de toda cosecha. Primera resurrección, Iglesia de los mártires santos del Antiguo Testamento, resurrección de vida. No puede ser la gavilla unos cuantos cuerpos resucitados, porque eso no es la garantía nuestra, sino es el Señor la garantía de la resurrección de lo que vamos a hacer. ¿Por qué Jesucristo tiene que ser la gavilla de la cosecha? Primicias primero o primogénito. Porque Colosenses 1:18 dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio. Y dice, Él es el primogénito de entre los muertos. Dice las dos palabras, principio y primogénito. Y
de la resurrección que nos garantiza la resurrección que vamos a tener. Vale, entonces después de este palizón que os he pegado con esta pregunta, pienso yo que por mi parte ya me retiro y si se quiere quedar el Pepe